que nos pongan en conciencia en el Ecuador. A ver, una de las obligaciones que tiene un medio de comunicación y los periodistas es hacer seguimiento de hechos, de datos, de actuaciones o situaciones en las cuales se requiere conservar la memoria histórica. El Ecuador fue demandado ante la Corte Internacional de Justicia tras haber intervenido de manera violenta, invadiendo a la Embajada de México en Quito. Eso generó un proceso de reclamo por parte de México que pide sanción por los hechos. A contraparte, el Ecuador presentó una contrademanda con el fin de tratar de enfrentar a esta situación presentada y reclamada por México. El Ecuador se vio obligado, no de grata manera, a contratar un equipo de abogados, a un bufete de abogados a nivel internacional para que se presenten ante la Corte Internacional de Justicia a defender la causa ecuatoriana. No fue lo más afortunado. Créanme, no fue lo más afortunado. No le favoreció ni la traducción siquiera, menos el argumento de que nosotros hemos actuado como Ecuador de manera coyuntural, o sea, ocasional, excepcional. Tras escuchar los argumentos de México y de Ecuador en esta primera parte, el tema parece que se quedó ahí y el país quiere olvidarse. Y resulta que no se van a quedar las cosas así. Es por eso que yo me siento obligado siempre a buscar la información en las fuentes más oportunas. Y una de ellas está a mano. A ti, colega, a ustedes, colegas periodistas, les quiero presentar probablemente a la única persona dentro de la diplomacia ecuatoriana que tiene experiencia en este tema de Corte Internacional de Justicia. Y se trata del embajador Gonzalo Salvador, embajador de carrera, a quien le agradezco la gentileza de responder a nuestro llamado para analizar este tema. Voy a aprovechar al experto y les recomiendo, colegas, les recomiendo para ampliar su criterio ante el público, que es el más beneficiado de este tipo. Embajador Gonzalo Salvador, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos vean. Es un honor contar con su presencia. A ver, lo primero que yo quiero es un enfoque de su parte de cómo se han dado las cosas ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo la ve la posición de México, la posición de Ecuador? Gonzalo, qué gusto tenerle con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia que participa en el programa de Ecuador Inmediato, en directo. Sí, bueno, voy a hacer un breve examen de cuál es la situación planteada. Bueno, todos ustedes conocen, pues en definitiva, que se dio este hecho de la intervención de la fuerza pública en la Embajada de México, eh, y una contravención gravísima a la inviolabilidad de las embajadas, que es un principio que no admite excepciones de ninguna naturaleza, ¿no? De tal manera, pues que ya lo hemos visto a la luz de las múltiples pronunciamientos que han tenido una serie de estados que han condenado la actuación de Ecuador por este asalto y la toma de Jorge Glass de la Cancillería de la Embajada de México en Ecuador. Hubo condenas por cerca de 100 países, condena igualmente de la Organización de los Estados Americanos. Pero veamos el otro lado de la medalla, ¿no? Eh, y el otro lado de la medalla consiste básicamente en los elementos que tiene Ecuador para ejercer su defensa A ver, frente a este hecho, ¿no? ¿cuáles son esos? A ver,
vamos partes por partes porque es un proceso bastante complejo y largo, ¿no? En primer lugar, la violación por parte de México al artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933 y al artículo 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, que más o menos señala pues que no es lícito conceder asilo a quien haya sido condenado por la justicia o esté en proceso por judicial por el cometimiento de delitos comunes, cuál es el caso de Jorge Glass, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos que ser claros que Jorge Glass ha sido condenado por el máximo Tribunal de Justicia del Ecuador por dos delitos, ¿no? El de asociación ilícita en el caso de Odebrecht, cohecho agravado en el caso que se le conoce como arroz verde o sobornos, y que pesa sobre él además una llamado, ya se dio pues la audiencia preliminar de formulación de cargos por el delito de peculado en la reconstrucción de Manabí. Esto en lo que concierne a las convenciones de asilo. En lo que concierne a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, el Ecuador también tiene ahí un elemento en su defensa, que es el artículo 47 de la Convención, si mal no me equivoco, que establece pues cuáles son los usos legítimos que pueden darse a una embajada y entre ellos pues obviamente no está el conceder asilo a un prófugo o haya, quien haya sido condenado por la justicia, ¿no? La Convención de Viena establece claramente cuáles son las funciones de una misión diplomática y entre ellas habla de que en definitiva no se puede intervenir, una embajada no puede intervenir en asuntos internos de un Estado ni contravenir las leyes del Estado receptor, en este caso del Ecuador. Un tercer elemento que igualmente pues, nos favorece ampliamente es el hecho de la política de no intervención o no injerencia en los asuntos internos de un Estado, ¿no? Y ustedes muy bien conocen las alocuciones que realizó el presidente Manuel Andrés López Obrador en sus mañaneras, donde cuestionó, en definitiva, el resultado de las elecciones que se dieron en Ecuador y además, pues, abrió dudas con relación al vil asesinato al candidato Villavicencio, dando a entender, pues, que este asesinato habría perjudicado las posibilidades de la candidata que representaba al movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Y Correcto. esto pues prácticamente contrasta notablemente con una política tradicional que ha tenido México, tanto en materia de no intervención, no injerencia en los asuntos internos de otros estados y en la misma práctica de asilo, porque México, diría como el que más a lo largo de su Uf. historia, ha sido un país muy respetuoso de esta institución humanitaria que es el asilo. Y puedo pues referirme a esta política, si nos da el tiempo, pues En de términos México tan sucintos, es importante. reconocer una historia plagada de nombres y de hechos positivos dentro del derecho de asilo. Y yo le plantearía uno, por conocer con exactitud lo que significa el derecho de asilo en la historia mexicana. México en muchas ocasiones ha dado asilo a personas muy controvertidas por el mero hecho o suposición de persecución. Por el mero hecho o suposición de persecución. Le pongo un ejemplo. Fidel Castro, 1956, tras el asalto al cuartel Moncada, hizo asilo en México. La persecución era por un delito común. La persecución era por un delito común que causó muertos y de por medio todo un conflicto con el Estado
cubano. Y entonces, sí, hay toda una historia, yo recuerdo eso, pero entrando en el tema exclusivo Ecuador, usted me ha hecho referencia a los argumentos ecuatorianos. Y eso me parece importante porque ahí viene la pregunta de qué impacto tienen esos argumentos ecuatorianos frente a los hechos suscitados. Embajador Gonzalo Salvador. A ver, sí, vamos a una primera parte, ¿no? En definitiva, el asalto al cuartel de Moncada, que fue una intentona, pues, de golpe de Estado, y claramente tiene un matiz político, ¿no? Ahora, yo quisiera recordar, por ejemplo, que México, dentro de esta política de asilo humanitaria, brindó, pues, la protección de esta institución a figuras tan notables como Garibaldi, José Martín, León Trotsky, figuras de la República Española y del franquismo, así como escritores de la talla de García Márquez y Nedura. La política mexicana en materia de asilo se definía por circunstancias políticas, pero no ideológicas en su concesión, y su naturaleza era esencialmente humanitaria y nunca injerencista, ¿no? Esto en relación con el tema de la política que tradicionalmente practicó México, ¿no? En términos de lo que se refiere a no injerencia en los asuntos internos de otros estados, México tiene una tradición enorme, ¿no? Por ejemplo, ya en 1867, el presidente Benito Juárez, un presidente de tendencia y corriente liberal, Liberal. pronunció aquella famosa frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto ajeno es la paz. Y ahí no queda todo, ¿no? En el año 1918, en su informe al Congreso de la Unión, aquel famoso presidente Venustiano Carranza básicamente delinea lo que va a ser la columna vertebral de México en materia de este principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Y él enuncia los siguientes principios, ¿no? Todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes, sus soberanías. Dos, ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otros. Correcto. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención. Y para rematar, nace pues en el año 1930 lo que se conoce como la famosa doctrina Estrada, enunciada por el célebre canciller Genaro Estrada, que se contrapone a la doctrina, curiosamente, de también un ilustre jurista y ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Carlos Tobar y Borgoño, que enunció la famosa doctrina Tobar. Esta doctrina Tobar habla del no reconocimiento a los gobiernos surgidos de facto o gobiernos surgidos por una irrupción del orden constitucional. Constituido. ¿Ya? La doctrina Estrada, por el contrario, manifiesta que el gobierno de México no otorga reconocimiento, me refiero al reconocimiento de gobiernos, porque considera que esta práctica es denigrante, ya que además de herir la soberanía de otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorablemente o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En este sentido, pues vemos claramente que durante toda su política, durante muchísimos años, pues la práctica de la política exterior mexicana estuvo inspirado en una serie de principios básicos y que constan en su constitución, como es el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la promoción y protección de los derechos humanos, finalmente la lucha por la paz
y la seguridad internacionales. No Correcto. olvidemos que México fue un país conciliador, amigo de los países débiles, de las causas justas, ¿no? México, por ejemplo, jugó un papel importantísimo en la pacificación de los conflictos internos gravísimos que hubieron en En Centroamérica Centroamérica. con la En los creación, setentas y ochentas. con la creación del grupo de Contadora que llevó pues a una solución pacífica a todos los conflictos que había en Centroamérica. Recordemos El Salvador, Nicaragua, Guatemala, en fin, era una zona candente en ebullición política con conflictos armados gravísimos, ¿no? Y se crea el grupo de Contadora que soluciona este problema y constituye además una semilla, un germen de la integración política latinoamericana que da lugar posteriormente, Contadora, al Grupo del Río y, bueno, ya después de este Grupo del Río se amplía hacia los países del Caribe y da Y nacimiento a la CELAC, la que en actual. definitiva se ha convertido en un grupo tan grande que se diluyen lastimosamente desde mi práctica internacional. Yo lo veo así, se diluyen las iniciativas, la cohesión que debe tener la región frente a otros grupos o potencias de otras regiones. En definitiva, América Latina ha perdido fuerza porque no tiene la cohesión política y no se diga aún más en materia de comercio exterior. Cada vez nuestro comercio exterior va Más más crítico y más pequeño, difícil. más Más difícil. Más no difícil. hemos logrado un desarrollo económico comparable a Correcto. los países asiáticos y hemos perdido importancia mundial en lo político y en lo económico. En lo político por nuestra desunión y en lo económico porque no se han dado las condiciones apropiadas dentro de la misma integración. Es absurdo. Comerciamos muy poco entre nosotros. Todas nuestras líneas aéreas están orientadas hacia Europa, hacia Estados Unidos. Qué difícil es viajar en América Latina. No tenemos infraestructura para la integración, como decía ese gran estadista Manuel Enrique Cardoso, el presidente Cardoso de Brasil, ¿no? Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso, cuando él lanza esta iniciativa regional del IRSA, la integración de infraestructura para América Latina, ¿no? Mira, Porque si no tenemos infraestructura, ¿cómo nos integramos, no? veo que abunda usted en detalles y me parecen importantes, pero le voy a insistir en la pregunta una vez más, Gonzalo. ¿Cuál es el impacto que tienen los argumentos de Ecuador frente a la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia? A ver, el principio de la inviolabilidad de las embajadas es un principio muy serio y que no admite excepciones. El principio de no intervención es igualmente un principio extremadamente importante, tanto más que el de la inviolabilidad de las embajadas, consagrado en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de la OEA y en en la resolución, una resolución de Naciones Unidas que data de los años 1970, que enumera los 11 principios básicos de las relaciones internacionales, resolución a la que fue muy difícil llegar, ¿no? Y entre ellos consta el principio de la no intervención, ¿no? Que es un principio de sus coges, en definitiva, obligatorio cumplimiento para todos los estados y naturalmente que erga omnes, que se aplica a todos los estados tienen que cumplirlo, ¿no? Ya, Entonces, podemos decir que el terreno este rato está balanceado, en definitiva. Antes sí, estábamos en una situación cuando México presenta su demanda, pues obviamente el Ecuador había un desnivel muy grande, ¿no? El Ecuador al presentar su demanda, y con esto digo demanda, porque hay que distinguir cómo es el procedimiento en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? ¿cómo es el procedimiento? Ya, el procedimiento es el siguiente. En el caso de México, ellos inician un proceso contra Ecuador, que se lo hace público, es una demanda pequeña, corta, en definitiva, donde se exponen los primeros argumentos, en qué consiste básicamente la demanda.
solicita medidas cautelares, se establece cuál es la jurisdicción, en función de qué es la jurisdicción, sobre los dos estados, el Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias o Pacto de Bogotá, que hace obligatoria la solución a través de este medio judicial de un conflicto que se suscita entre dos estados. Luego de ello viene, ya se dio el caso, pues esta audiencia de medidas cautelares que trataremos más adelante. A partir de ese momento, solucionado ya las medidas cautelares, que en breve la Corte se pronunciará, porque aparentemente el sentido de la urgencia ya no es el que en un momento se creía y se pensaba, ¿no? La Corte se tomará su tiempo para dictaminar sobre las medidas cautelares o preventivas solicitadas por México. México de ahí tiene que preparar una memoria. Esta memoria prácticamente veía, por ejemplo, que en el caso que se resolvió hace 4 o 5 días en la Corte, en el caso Sudáfrica versus Israel, por los asuntos que están, los hechos terribles que están sucediendo en el Medio Oriente, básicamente en la Franja de Gaza, por la toma de rehenes por parte de Israel, perdón, por parte de Hamas, y por otro lado, pues en definitiva, esos bombardeos cruentos y esa intervención israelí en la franja que ya va causando más de 30,000 y pico de muertos, ¿no? Entonces se reúnen los agentes de los estados con sus respectivos abogados, igualmente pues los magistrados de la Corte establecen un calendario. Entonces, Sudáfrica pide 1 año para la elaboración de la memoria. Israel dice 6 meses. Resulta pues que pactan que sean 9 meses. Entonces, en el mejor de los casos, México presentará su memoria de aquí a 9 meses a 1 año. Ahí viene la segunda etapa, que es la contramemoria que tiene que presentar el Ecuador a la memoria de México, que esto equivale a la contrademanda. O respuesta. Exacto, esta es la contrademanda donde Ecuador puede hacer valer también sus argumentos, ¿no? En definitiva, contrademandar a México, ¿no? Después de ello, viene un proceso que se llama la réplica. México replicaría los argumentos de la contramemoria de Ecuador y a su vez, después de esto, México tiene derecho a lo que se llama la dúplica, que es en definitiva a rebatir los argumentos presentados por Ecuador en la réplica. Estamos hablando de un proceso de 4 años y además que es un proceso reservado. No, a ver, no pero esto, exactamente, este proceso se da, a ver, hasta este momento estamos solo en la presentación de demandas y contrademandas. Luego, ni siquiera eso, porque en definitiva se ha iniciado un procedimiento. En el caso de México se inicia un procedimiento legal en contra de Ecuador. Ecuador, por su parte, también inicia un procedimiento legal contra México. No entonces, una contrademanda, es una demanda efectiva. Correcto. Ya, entonces de eso viene alargándose a 4 años. Yo podría decir que 4 años, entre 4 y 5 años, el procedimiento escrito que es reservado, una vez que concluye este procedimiento escrito reservado, se levanta la reserva sobre el procedimiento escrito y empieza el proceso oral en el Palacio de la Justicia en La Haya. Entonces allá van los abogados, las partes, llevan testigos, hacen sus presentaciones ante los magistrados de la Corte, que esto puede durar aproximadamente relativamente corto, unos 2, 3, 4 meses. El problema es ahí que la Corte fije los calendarios y después de eso la Corte puede tomarse unos 6 meses, 7 meses en emitir su fallo o laudo arbitral, ¿no? Estamos hablando que puede ser un proceso que dure 4 o 5 años, con un elemento que es muy importante, ¿no? Como los casos están relacionados, la Corte tiene la posibilidad, a petición de parte o iniciativa propia, de acuerdo al reglamento de la Corte, a unificar el procedimiento, como se dio en el caso de la demanda que planteó Nicaragua contra Costa Rica y a su vez Costa Rica contra Nicaragua. Entonces la Corte decidió unificar los procedimientos que, pues nada sorprendente sería que en un momento dado la Corte, no sabemos cuándo, de aquí a 1 año, año y medio, puede decir, se unifican los procedimientos en uno solo
porque versan más o menos sobre el mismo tema, ¿no? Entonces significaría el procedimiento. Ahora, Eso pensaría yo. claro, ¿por qué no hay un tiempo establecido? Obligatoriedad de tiempos. Porque, siendo francos, Gonzalo, y este es un principio del derecho universal, justicia que tarda no es justicia. A ver, son casos extremadamente complicados los de la Corte, ¿no? La Corte además está llevando un volumen de trabajo muy grande, ¿no? No nos olvidemos que son, no sé, creo que 14 magistrados, entre los cuales hay un juez, un magistrado de nacionalidad mexicana, el embajador o el profesor Juan Carlos Gómez Robledo. Eh, en este caso, pues Ecuador, en vista de que existe este magistrado de origen, de nacionalidad mexicana en la Corte, está en su derecho de nombrar un juez ad hoc, que de hecho Ecuador ya ha nombrado un juez ad hoc, es un neozelandés, el señor Donald McRae. Eh, en definitiva, se espera que tanto el juez mexicano como este juez ad hoc que nombre Ecuador actúe con la imparcialidad debida en estos casos, ¿no? En definitiva, no nos olvidemos que la Corte Internacional de Justicia es el máximo organismo de la justicia internacional, ¿no? Entonces, se espera una actuación seria, imparcial de los jueces, ¿no? ¿Por qué los procedimientos son tan largos? Porque así lo son, y así lo establece el procedimiento. A ver, elaborar una demanda toma lo que sería la memoria, son un documento que puede tener entre 100 y 120 páginas, diría yo, ¿no? Con aproximadamente unas 200, 300 páginas de anexos. La contramemoria igualmente es un documento de 100, ciento y pico de páginas, también con anexos. La dúplica y la réplica igualmente es un proceso complejo, largo. Nunca un procedimiento en la Corte dura menos de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, en definitiva, son controversias entre estados que se toman con mucha seriedad y con mucha profundidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, de lo que diga la Corte, se crea una jurisprudencia internacional y esa jurisprudencia internacional es aplicable en todos los procesos legales que se presenten posteriormente en la Corte, ¿no? Por ejemplo, ahí Correcto. tenemos el famoso caso del vinculado al asilo de Víctor Aya de la Torre, que se asiló en la embajada de Colombia. Colombia en Perú, y llegó el caso pues a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que mereció 3 opiniones o 3 sentencias de pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, entre otras, por ejemplo, que el asilo no es una costumbre regional. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay una práctica unificada. ¿Y qué resulta? ¿Para quiénes es aplicable el asilo diplomático? Única y exclusivamente para los países que son suscriptores y que han ratificado las convenciones de Acciones Montevideo del 33 y la Convención de Caracas de de 1954. 1954. Ya, vamos terminando porque una vez que ha transcurrido ese proceso, la Corte llega a una resolución. ¿Cuán obligatorias son las resoluciones que se adoptan y qué impacto tienen en el sistema de Naciones Unidas? Porque México demanda, por ejemplo, que se saque al Ecuador del sistema de Naciones Unidas. ¿Cuán factible es aquello? ¿Cuán posible es cumplir con aquello? El secretario general Antonio Guterres ha dicho, esa no es potestad de la Corte, sino de la Asamblea General de Naciones Unidas. Establezcame esa necesaria diferencia o la obligatoriedad de cumplir con esas sentencias. Embajador Gonzalo Salvador. A ver, hay una obligatoriedad de cumplir con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y en definitiva, país que no las cumple, pues en definitiva puede ser sujeto a sanciones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De tal manera que las sentencias son de carácter obligatorio el cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Yo no conozco país que haya
caído en desacato de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, esto por una parte. Con respecto a la demanda de México que pide, en definitiva, la suspensión del Ecuador, de la Asamblea General. Bueno, de hecho estamos suspendidos porque no hemos pagado las cuotas, ¿no? Qué Entonces vergüenza, hemos ¿no? perdido, así es, Qué hemos perdido vergüenza. el derecho al voto. Ahora, la expulsión de las Naciones Unidas o que se cree es que todo país que viole o que quebrante la inviolabilidad de las embajadas, que como precedente merezca la expulsión del sistema de Naciones Unidas, eso es un absurdo, ¿no? Porque en definitiva el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas establece que esa facultad corresponde a la Asamblea General sobre la base de una recomendación del Consejo de Seguridad y contra aquellos países que violen los principios de derecho internacional de forma continua, de forma constante, ¿no? Que no es el caso del Ecuador. El Ecuador es un país más que respetuoso del derecho internacional, ¿no? De tal manera que no tiene cabida el pedido jurídicamente de México, como tú bien lo notas, Francisco. Ya lo dijo el propio secretario general de Naciones Unidas, Guterres, al señalar pues que el México en su pedido a la Corte se está extralimitando en las atribuciones y las posibilidades que tiene la Corte, ¿no? La Corte sí está en posibilidad de condenar el hecho de la inviolabilidad de la misión diplomática de Ah, de México. México. Ahora bien, yo sí quisiera hacer una reflexión que me la hizo un amigo que está muy familiarizado, que trabaja con frecuencia en estos casos de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La Corte Internacional de Justicia se pronuncia en derecho. En definitiva, todos sus juzgamientos están vinculados al derecho, pero no nos olvidemos que también tiene una función política, ¿no? Y la Corte va a buscar, en definitiva, establecer justicia, ¿no? En el sentido, sí, el uno violó esto, el otro violó esto, en definitiva, y hay que dar, pues, razón al uno, razón al otro, y se medirán, en definitiva, ahí los pros y los contras que tiene cada país, y yo me atrevo a pensar que si acaso llegamos después de 5 años, 6 años, a un fallo, probablemente sea muy similar a la resolución que salió en la OEA, ¿no? Donde, por un lado, se condenó al Ecuador, pero por otro lado se hicieron referencias al principio de no intervención, al principio que tiene que darse al uso de las misiones diplomáticas, Diplomáticas. y lo más importante, que en definitiva los dos países conversen, que tengan conversaciones amigables para solucionar sus diferencias. A ver, y ahí va mi punto, que con esto quiero concluir, ¿no? Teníamos 5 años. Este momento resulta pues absurdo pensar siquiera En un como se diálogo. dice, en caliente, ¿no? Porque México tiene una elección el 2 de junio, muy importante, se renueva la presidencia, se renuevan gobernadores, se renuevan Congreso, etcétera. Es muy difícil llegar a un acuerdo en este momento con México. El 2 de agosto hay un cambio de gobierno en México. La candidata más opcionada, según dicen las encuestas, es la señora Claudia Sheinbaum, De la, del, de la misma línea de López Obrador. del partido Morena. Pero no nos olvidemos cuál ha sido la tradición de México, ¿no? Vivieron como 40 años bajo el PRI, El ¿no? mandato del PRI. Y cada uno de los presidentes del PRI rompía con las tradiciones de su antecesor y empezaba a ejercer su poder, en definitiva, sin tener un mentor encima, ¿no? De tal manera que podemos esperar que eventualmente, pues, la política de la señora Sheinbaum, en un momento dado, eh, se abra a una apertura, a un diálogo con Ecuador. Acá también tenemos elecciones el próximo año, en 8 meses, si mal no me equivoco, ¿no?
Y entonces Entonces, ahí también puede cambiar la decisión política respecto al señor Novoa. ya, correcto, o incluso el mismo señor Novoa puede ser, ¿no? En definitiva, el mundo internacional es dinámico, ¿no? A Y ver, extremadamente cambiante. extremadamente ¿Sabe cambiante. ¿Cuáles las reglas? de lo único que me preocupa de todo lo que ha dicho Gonzalo, ¿sabe qué? Es el tiempo. A Porque ver, justamente eso el no. tiempo puede o deteriorar una situación o la puede transformar y cambiar. A ver, yo soy optimista y yo creo que para eso justamente está lo que se llama la diplomacia. En definitiva, si no hubiera diplomacia, pues viviríamos en permanente conflicto, ¿Sí? ¿no? Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que no vamos a esperar 5 años para que salga una resolución o un fallo de la Corte Internacional de Justicia, donde probablemente los dos países encuentren que han transgredido normas de derecho internacional. Si dos países que son hermanos, porque sea muy claro, son países hermanos. Nunca hemos tenido un conflicto con México. Han Nunca. sido las más cordiales y más estrechas relaciones con México. México ha sido un país que ha dado muestras de mucha simpatía en circunstancias difíciles al Ecuador. Como México, como Ecuador también ha sido un país muy ha sido una suerte de referente para Ecuador en muchas áreas en política exterior, Lo que México, yo ¿no? siempre he llamado lo del hermano mayor. El hermano mayor o el hermano querido, México lindo y querido, ¿no? Que los gobiernos, en definitiva, van a cambiar y los pueblos están ahí y México seguirá siendo siempre un referente para Ecuador y México seguirá teniendo, el pueblo mexicano seguirá teniendo las simpatías para el pueblo ecuatoriano. Y eso veo felizmente que no se perdió. No, No no se... se ha perdido. El comercio exterior tampoco está afectado. Sí, me preocupa, sí, mucho la situación de nuestros No, migrantes, esa ¿no? es la parte más difícil de todo. Esta parte me Es preocupa la parte... enormemente que, a ver, ahí también yo tengo que hacer una diferenciación, ¿no? Se han roto relaciones diplomáticas, pero que yo haya visto, no veo que se hayan roto relaciones consulares, ¿no? Entonces No, yo y se pensaría mantiene el cuidado. Hace pocos días atrás se dio a conocer que lamentablemente un grupo de ecuatorianos estaba retenido en una zona de, secuestrados, claro, en una zona de secuestrados, México, en fin, es y frecuente la. el gobierno mexicano, el Estado mexicano intervino para rescatarlos y recuperarlos, porque esa es la palabra, A ver, es cuestión recuperarlos. humanitaria, ¿no? Es una cuestión Exactamente. que tenemos y tenemos tantas áreas que colaborar precisamente en esas áreas de la integración, del fortalecimiento de la relación de países, en el área comercial, en el área de lucha y combate al narcotráfico, en la lucha por buscar una inmigración controlada, ordenada. En definitiva, la multiplicidad que nos unen a México de temas es enorme. Las diferencias son pequeñas, llamémosle esto quizá. Sí, un incidente grave, aislado, Le excepcional, veo que hay que bien superar. difícil de momento, pero bueno, De momento es imposible. Yo hablaría de aquí a ver, en el mundo internacional, 6 meses, un año, año y medio, es nada, ¿no? En quién sabe, definitiva, todo toma tiempo, nada es tan quién rápido. sabe. No, ahí sí. Ojalá antes, ¿no? Pero yo me atrevo a predecir que no tomará menos de un año, año y medio. Acordémonos el tema de la demanda que interpuso Ecuador contra Colombia por Colombia, las aspersiones de glifosato, ¿no? claro, que Igualmente, terminó con los años. llegamos a un acuerdo a los 2 años aproximadamente, donde Colombia pues ofreció una suerte de satisfacciones, un pequeño fondo de 15 millones de dólares para compensaciones y proyectos de integración fronteriza y solucionamos con un país que también dependemos el uno del otro, ¿no? En definitiva, hay que conciliar, hay que solucionar las dificultades y luchar en definitiva, por los aspectos que nos unen y que nos llevan a un progreso mutuo de nuestros pueblos, que en última instancia es para lo que están los Hermoso. gobiernos, ¿no? Correcto. Pero esto, y no hay que frivolizar el asunto, como dijo López Obrador, esto no se resuelve con un ceviche. Esto se Pero resuelve con un cambio de gobierno y con un por, cambio de gobernante.
para que no vuelva a provocar este tipo de bochornos internacionales. Insisto, esto no se resuelve con un ceviche. Gonzalo Salvador, qué gusto tenerle. Para mí, Francisco, un gusto. Le voy a tener que tenerle en estos 4 o 5 años, estése seguro. Espero que no dure tanto y que los dos pueblos hermanos solucionen amistosamente sus diferencias y que este proceso judicial no se alargue indefinidamente, porque realmente no, hay problemas más graves en el mundo. Vemos el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas en Gaza, los problemas de Taiwán, toda esa tensión mundial enorme que se vive. Casi, digamos, sin ser, no quiero desmerecer, es un problema serio, pero tampoco es de la gravedad que puede ocasionar una guerra fratricida, ni mucho menos, ¿no? En definitiva, se puede solucionar con conversaciones amigables y amistosas entre dos pueblos que son hermanos, ¿no? Gonzalo Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Ecuador Inmediato, el programa número 62 de En Directo. Permítame, yo vuelvo en un momento más. Gracias, Francisco. Gonzalo. ¿Cómo afiliarse a Ecuador